Saludos queridos hermanos y amigos, les habla el pastor Licaro grabando desde la ciudad de Chino. Un saludo muy afectuoso en este día tan especial para la cristiandad. Cristo vive y vive para siempre, intercediendo por nosotros a la diestra de su Padre. Un día trascendental para nuestra fe. Vamos entonces a dar gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder ahondar en su palabra y tener comunión los unos con los otros en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos Padre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en tu misericordia y gracia permites que tu pueblo escuche tu palabra, Señor. Bendícenos. Que tu Espíritu Santo, como siempre es nuestra petición, nos hable, nos toque, nos recuerde, nos enseñe y nos guíe a tu toda verdad, Padre. Padre, todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, les ruego abrir en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas y a los 11 de manera especial y a todos los demás. Bueno, nuestro tema, hermanos, es ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En esta ocasión, en esta especial ocasión, celebramos el día más solemne, hermanos, del cristianismo. Fue este día el que motivó que la iglesia primitiva, la iglesia de los inicios, separe este día para congregarse, precisamente recordando la resurrección de nuestro Salvador. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un milagro, o el milagro, podríamos decir, más grande que registra la historia del cristianismo. Fue el cumplimiento del plan divino que Dios llevó a cabo precisamente para la salvación de todos los pecadores arrepentidos. Hace apenas 2 días, hermanos, hablábamos o meditábamos sobre las 7 palabras de Cristo pronunciadas desde la cruz del Calvario. Y mirábamos con documentación bíblica el sacrificio del Señor, ¿no? Que tuvo a bien en su misericordia ser nuestro sustituto en el pago de nuestros pecados, el justo por los injustos. La resurrección de Cristo es el sello que garantiza de parte del Padre Eterno la aceptación de la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo en nuestro favor. Miremos entonces la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Note usted que el tema donde parten todos los temas es la resurrección de nuestro Señor Jesús. En Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces vamos a ver la realidad de la resurrección del Señor, que está garantizada en las Escrituras. Una verdad apoyada, garantizada, respaldada por la palabra del Señor. La resurrección, hermanos, fue el cumplimiento de lo que ya se había profetizado. Dos ejemplos. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía cristocéntrica, ¿verdad? Isaías 53, versos del 8 al 10 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? El Señor nos dice en su palabra que es la resurrección, precisamente la culminación del plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero veremos algunos aspectos más acerca de la resurrección. La resurrección, hermanos, es el cumplimiento de lo que ya había anunciado Jesús de antemano. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el Señor ya había anunciado previamente esto. En Juan 2, 19, 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Entonces, mire, la resurrección nos deja ver claramente que esto no fue algo casual ni del momento, sino que era algo ya planificado, algo que ya estaba pronosticado, algo que estaba ya anunciado, en este caso, por el mismo Señor Jesús. Pero también la resurrección, hermanos, garantiza, escúcheme bien, garantiza la resurrección y la gloria del creyente. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 21 al 22. Dice, del 21 al 23, digamos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Noten ustedes el énfasis de que no son todos indiscriminadamente, sino que los que son de Cristo, o sea, todos los cristianos, serán levantados de su tumba. Vamos a ver primero a los Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí especifica que los que durmieron en él son aquellos que creyeron en Jesús y creyeron que murió y resucitó. Entonces ellos también, al igual que Jesús, van a despertar de entre los muertos para la vida eterna. Vamos a acentuar más esta doctrina en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten ustedes que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los cristianos que estén vivos cuando el Señor venga serán transformados para ir a recibir al Señor juntamente con los resucitados y estar con el Señor para siempre. Bueno, a más de las múltiples evidencias escriturales, queridos hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, también destaca las evidencias presenciales, es decir, personas que vieron a Cristo resucitado. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 1, versos del 1 al 3. En el primer tratado, o Teófilo, dice el apóstol, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, aquí vemos al Señor resucitado ya, hablando con sus discípulos y planificando para que ellos reciban el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor les dio la orden de que esperen la venida del Espíritu Santo, y ellos lo hicieron en el aposento alto, y a los 120 días bajó el Espíritu Santo con poder y fortaleza, embistiendo a los discípulos. Ahora, Jesús también apareció vivo, hermanos, a las mujeres que fueron al sepulcro. Apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús. Apareció a sus discípulos en varias ocasiones y a más de 500 hermanos juntos. Vamos a ver. Dice esta partecita. Después, primero a los Corintios capítulo 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, estaban juntos. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está hablando en el tiempo que escribió el apóstol Pablo su carta a la iglesia en Corinto. Bueno, tanto enemigos de Jesús como sus discípulos, sus seguidores, vieron con claridad meridiana que la resurrección de Cristo era un hecho cierto, evidente y comprobado. La resurrección se hizo el tema de la predicación del Evangelio y sin lugar a dudas seguirá siendo hasta su segunda venida. Ahora, hermanos, veamos una porción de las Escrituras que nos hace ver las bendiciones de la resurrección en el creyente. No es un hecho aislado que el Señor resucitó y quedó esa maravilla registrada como algo especial en la palabra del Señor, sino que tiene que ver con las vidas de los creyentes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 1, versos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, vamos a analizar un poquito este mensaje del apóstol Pedro en estos dos versículos que hemos leído. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, una nueva vida se nos concedió. Tomó todo nuestro ser pecaminoso y lo perdonó y lo olvidó para siempre. Nos hizo renacer, nacimos de nuevo. Vamos a ver. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mediante nuestra justificación, queridos hermanos, nosotros alcanzamos un nuevo destino, una vida nueva, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Al resucitar Cristo, fue el triunfo de Él sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos los que confiemos en Él lo reciban y reciban una nueva vida en este mundo, una vida eterna en el mundo venidero. Así que por la fe en Cristo, un día, hermanos, resucitaremos. Qué bendición, hermanos. Esto es algo que debemos grabarnos en nuestro corazón, nuestra esperanza, la promesa de la resurrección de Cristo para nosotros. Jesús, hermanos, fue entregado por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. El Padre, Dios Padre, mediante esa resurrección, está diciendo, sí, acepto el sacrificio, ¿no? Acepto al pecador que es perdonado en la sangre de Cristo. La resurrección es un amén del Padre. Al consumado es del Hijo, al tetelestai, a la obra perfecta y acabada de Cristo Jesús. Por eso es una esperanza viva, no muerta. Por eso no debemos buscar al que vive entre los muertos, no. Es una esperanza que imparte vida y vitalidad, que nos sostiene. Es la esperanza de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:21 al 25 registra la palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué tristeza a veces, hermanos, ver gente que en su cabeza obstruida, hermanos, niegan al Hijo. Quieren dar solo culto al Padre. No, mire, aquí está muy clarito. No, el que tiene al Padre honra al Hijo. No honra, el que no lo honra, no honra al Padre a la vez, ¿verdad? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Qué bendición, hermanos, que es muy importante, hermanos. Mire, ahora en estos tiempos, Satanás está desplegando todos los esfuerzos
para obstruir la palabra de Dios, para que no se oiga la palabra de Dios, para que aún el creyente resista a la palabra de Dios. Pero el Señor habla muy claro, ¿no? El que lo ama, ama su palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuán necesario, hermanos, es que pongamos la atención a la palabra de Dios. A mí me ha dado mucha pena en estos tiempos, hermanos, ver que la gente se dedica a otras cosas. Se dedica a pasear, a comer, a disfrutar. Es vacaciones para ellos. Pero poca atención, hermanos, a la palabra del Señor. Poca atención, muy poca atención. Bueno, entonces, estos versículos que hemos leído en la primera de Pedro, capítulo 3:5, también nos habla, hermanos, de que Dios nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que tiene reservado en el cielo para los cristianos, para nosotros. La Escritura menciona que la herencia que tenemos, como ya hemos mencionado, es incontaminada, inmarcesible o perfecta. Es decir, que la herencia que tenemos en los cielos, basada en la gloriosa resurrección de Cristo, es eterna y segura. Esa es nuestra mansión. Esa es nuestra meta. Vamos a ver en Apocalipsis 21, versos del 1 al 5, las características de esta mansión. Vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ¿cómo no podemos estar firmes en la fe, contentos, agradecidos de la provisión de Dios? Somos herederos de una mansión eterna, hermanos. Una mansión donde vamos a contar la compañía del Dios Trino. Qué hermoso. Donde vamos a estar juntos, cantando, glorificando el nombre del Señor. Y esa misma resurrección, hermanos, es que por la fe nos guarda hasta que Cristo venga. Somos guardados por el poder de Dios en medio de este camino que nos lleva al cielo. A veces es un camino sinuoso, un camino angosto, un camino espinoso, lleno de pruebas, de vicisitudes, de tribulaciones. Pero Dios nos guarda en ese camino. Dios va con nosotros en ese camino. En medio de nuestras tribulaciones, de penas, dolores, tropiezos, dificultades, no estamos solos, queridos hermanos. No estamos derrotados. No estamos destruidos. Somos consolados y preservados hasta el día en que alcancemos plenamente nuestra herencia. Si estás desolado o triste, querido hermano y hermana, anímate en el Señor. Él resucitó, está vivo y te acompaña en medio de las pruebas. Vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 16 al 18. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo,
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermanos, con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermosa herencia que tenemos y que nos espera. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se despedía de sus discípulos? Decía, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y se fue a preparar para nosotros morada. Y prometió, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, qué hermosa promesa. Y qué herencia que nos da. En este mundo a veces luchamos por tener una casa propia, o quizás un lugar donde vivir. Pero a veces se nos lleva todos los esfuerzos de la vida. Pero no, el Señor nos tiene una mansión gloriosa en la patria celestial, hecha de manos de Dios, del constructor de los siglos, del Todopoderoso. Bueno, en conclusión, queridos hermanos, hemos visto que la resurrección fue un cumplimiento del plan divino de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el sello que garantiza de parte del Padre Eterno la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo a favor nuestro. No quedó en la tumba, sino que resucitó para darnos esa esperanza viva, para ser primero Él las primicias y luego nosotros a su debido tiempo. También vimos, hermanos, que la resurrección del Señor es una realidad garantizada en las Escrituras. Fue el cumplimiento profetizado, fue el cumplimiento de lo que Cristo Jesús anunció de sí mismo. Es la garantía de la resurrección y la gloria del creyente. Y como también vimos, hermanos, y esto que quede muy claro, que la Biblia destaca las evidencias presenciales, personas que vieron a Cristo resucitado, porque hay todavía los anticristos que se dan el lujo en este mundo confuso de querer implantar sus falsas doctrinas. Que Cristo no murió, que bajó de la cruz, que se fue a Cachemira, luego vino a las Américas. Miren, mentiras. La Biblia certifica que Cristo murió y resucitó. Vamos a ver esto. Dice en las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Varias veces se presentó con sus discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego también vimos que se presentó con nuestra lectura inicial que a las mujeres que fueron al sepulcro. También se presentó a 2 discípulos de sus discípulos en el camino a Emaús, ¿verdad? Donde habló con ellos, le enseñó a ellos el camino. Entonces, queridos hermanos, la resurrección de Cristo es una realidad. Y no solamente eso, sino que es una bendición para el creyente la resurrección de Cristo. Nos hace renacer para una esperanza viva. Nosotros sí tenemos esperanza. El mundo vive sin fe y sin esperanza porque no cree en Cristo, pero nosotros sí tenemos la esperanza viva. El creyente es bendecido con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué interesante, hermano. Ya tenemos el número de la mansión reservada, hermano, por decirlo así. Permítame ese pensamiento que se me surgió. También somos, por el poder de la resurrección, hermano, guardados con el poder de Dios mediante la fe hasta que Cristo venga por segunda vez. Bueno, permítame dirigirme a usted, amigo y amiga,
que nos escucha en esta hora. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo declaran las Escrituras, así fue el anuncio de Juan el Bautista. Y sin embargo, hermanos, ¿cómo podríamos aceptar el perdón de ese Cordero por nuestro pecado si el Cordero de Dios que fue inmolado hubiese quedado preso por la muerte? Si hubiese muerto y ahí quedado, sería imposible. Su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Era necesario que Jesús resucite y que venza a la muerte. Porque si así no hubiese sido, hermanos, entonces sería imposible recibir el perdón. Fue por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras deudas, por nuestra incredulidad, por la idolatría, por nuestra bajeza, que Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día para darnos la libertad, el perdón de pecados. Así que, querido hermano y amigo, lo invito muy de veras que abra su corazón a Cristo Jesús. Permítame hacerme eco de las palabras de Pedro que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Querido amigo y amiga, venga Jesús. Cristo ha resucitado. Él vive. Hoy vive y quiere que usted también viva. Quiere levantarlo de ese mundo donde está perdido en sus delitos y pecados, muerto en sus delitos y pecados. El hombre sin Jesús está muerto. Sus pecados han hecho una tumba de él. Venga Jesús, al que vive, para que usted encuentre vida en abundancia, para que usted encuentre el perdón y la vida eterna en la patria eterna que el Señor tiene para los redimidos. Entregue su vida a Cristo. Aproveche el tiempo. La Biblia dice: la salvación es hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Si usted muere sin Cristo, se condena. Así dice la palabra. Tiene que creer en Él, tiene que abrir su corazón, tiene que pedirle perdón. Y Cristo vendrá a su vida y transformará su vida y salvará su vida y le dará vida y vida en abundancia. Le dará vida eterna en la mansión eterna cuando Él venga. Quiere el Señor que usted escuche su palabra y que esto sea una realidad en su vida para honra y gloria de Dios Padre. Que el Señor lo bendiga. Vamos entonces a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su resurrección en esta ocasión. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros. Y le pido al hermano que me ayude a orar a los hermanos por los amigos y las amigas que están escuchando. Únase a la misión que nos impuso Cristo en su amor y misericordia, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos entonces a orar. Y usted, amigo y amiga, si quiere repetir la oración, hágala. Orar es hablar con Dios y Él siempre está presto a escucharnos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque comprendo que Cristo Jesús murió por mis rebeliones, por mis iniquidades, por mis pecados. Sufrió los dolores de la cruz y el castigo sobre el pecado de nosotros que llevaba sobre sí. Padre amado, te damos gracias, porque de tal manera amaste tú al mundo, Señor, que nos diste a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que muriera en la cruz por nosotros
y nos da la oportunidad que si creemos en el sacrificio de Cristo, si creemos que Él murió y resucitó, tú nos perdonas y nos das vida eterna en mansión gloriosa. Padre, gracias. Yo en este momento, delante de ti y de los hombres que me rodean, abro mi corazón a Cristo. Te pido perdón. Ven, Señor Jesús. Cambia mi vida. Dame la vida eterna. Quiero ser una oveja tuya. Quiero ser parte de tu pueblo. Quiero ser el motivo de tu gracia y de tu misericordia. Acepto tu oferta, Señor. Ven a mi corazón desde ahora y para siempre. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Y gracias por tu poder a levantarte de entre los muertos, resucitado, y darme la esperanza de que algún día todos los creyentes seremos resucitados para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto viene en gloria a reinar. Que así sea. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Y hermanos y amigas, si usted repitió la oración con sinceridad, con humildad y con convicción, bueno, gracias a Dios por su vida. Usted es parte del pueblo de Dios que será redimido con vida eterna y mansión eterna cuando Cristo venga. Vamos entonces a despedirnos. Es un día muy memorable y que el Señor siempre bendiga la vida de todos y cada uno de los que escuchan. Y como siempre decimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hasta pronto, hermanos, que el Señor los bendiga.